A ver, primero agradecer, yo creo que ha sido interesante, hasta incluso para las personas que no conocen bien el mercado. Yo creo que ha sido instructivo, habéis podido ver diferentes opiniones de 3 gestores y indicaros que en GPM en este momento tenemos 9 vehículos, de los cuales el primero de todos fue Smart Society Cap, el segundo fue GPM Gestión Activa, lo cual lo componen 6 compartimentos. Luego tenemos otro fondo, GPM Abacus, fondo de inversión, que está el único que está fuera de Inversis. El resto está, el GPM Abacus está en Nuevo Banco como gestora. Y luego tenemos el Melting Pot, que es otra SICAP, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos 9 vehículos, de los cuales aquí hay 3 gestores. Eso quiere decir que tenemos 6 gestores más, porque cada vehículo lo gestiona una persona. Y yo, antes de nada, me gustaría haceros una pregunta, porque estamos en un momento de gestión activa, gestión pasiva. Sabéis que hay gente que está vendiendo gestión pasiva, ellos son de gestión activa, por lo tanto me gustaría que me dijerais cuál es vuestra opinión sobre activa pasiva y ellos venderos un poco. A ver, realmente aquí en España generalmente vamos con 10 o 15 años por detrás de lo que sucede en Estados Unidos. Ahora está de moda la gestión pasiva en España y evidentemente ahora es muy fácil ser pasivo, ¿no? Un mercado que sube de forma tan pausada, pero la experiencia, sobre todo si estudiamos lo que ha sucedido al otro lado del Atlántico, es que la gente tiende a ser pasiva cuando tiene que ser activa y tiende a ser activa cuando tiene que ser pasiva. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nos remontamos al año 2008. Imaginaros una persona que fuese pasiva, se puso pasiva en el 2003, 2004 y vio el mercado subir, 2006, 2007. En el 2007 ve el mercado caer de forma que todo lo que había ganado en los 6 años anteriores, 5, 4 años anteriores, lo ve perder en un año. Y no solo eso, sino que enciende la televisión y ve que el sistema financiero se va al garete, que no se sabe lo que va a pasar con el dinero que tienen sus brokers, de quebrar a Lehman Brothers, etcétera. Se asusta y cierra sus posiciones con pérdidas. Claro, esto ahora muchas veces es difícil de ver, ¿no? Porque el mercado ahora mismo es alcista y se ve como la gestión pasiva suma. Pero habrá, como he comentado anteriormente, otro mercado bajista y volverán a haber escenarios negativos. Y ahí la gente que ahora piensa que la inversión pasiva es pues, la octava maravilla del mundo, se dará cuenta de que no es así y que no es tan fácil de llevar a cabo. Esa es mi opinión y además hay que ponerse, cuando se inicia una estrategia de inversión como puede ser la inversión pasiva, decir, vale, estamos en el año 2004 o estoy en el año 1998, voy a ver qué habría pasado. Estoy dispuesto a perder un 50%, porque claro, ahora lo pensamos y decimos, no, pero es que en 2009 se recuperó el mercado y subió, pero en 2008 eso no lo sabías. En 2008 encendías la tele y veías que Lehman Brothers iba al garete y no sabías cuántos bancos podían ir detrás. ¿Qué piensas que puede suceder con tu dinero? Lo primero que piensas es en llevarlo al colchón. Por eso la gestión pasiva, aunque entiendo que ahora esté de moda por el escenario del mercado, pues creo que un escenario complicado nos acordaremos de este aspecto. Jorge, Javier, ¿algo que añadir? Sí, claro, es el atractivo, ¿no? De trabajar poco para ganar algo aceptable, ¿no? Hombre, evidentemente, al final como somos activos, pues claro, ¿qué vamos a decir, no? Pero es verdad que, hombre, siempre va a ser mejor, yo creo, si lo haces bien, evidentemente, una gestión activa frente a una gestión pasiva. Pero oye, hay momentos, como dice Ricardo, del mercado en el que por hacer poco te pagan mucho. Bueno, pero son momentos muy concretos. Yo creo que en general siempre va a ser mejor intentar apartarse, ¿no? de esos mercados bajistas, que realmente es lo que machaca las cuentas, ¿no? O sea, si lo sabes hacer eso, siempre va a ser mejor una gestión activa que pasiva. Jorge. Mi opinión sobre este tema es realmente la gestión activa. Hay mucha gestión activa que no es gestión activa. Se vende o va con la etiqueta de gestión activa, pero luego realmente simplemente es la indexación a un determinado índice de un gabinete o un equipo de gestión y realmente no están detrás de los valores o no están constantemente analizando tanto valores como estrategias. Entonces yo creo que la gestión activa real, la que por ejemplo nosotros 3 practicamos, creo que es mejor que la gestión pasiva siempre y cuando se cobren unas comisiones razonables a los clientes, porque una de las diferencias es que la gestión activa es más barata. En todo caso, también es importante ver que la gestión activa, al estar de moda, los mercados al final se van adaptando y cuando
entra un flujo de dinero muy grande a ETFs que realmente son o 50, 70 valores, esos valores se van, digamos, sobrecalentando con respecto al resto. Puede llegar un momento en el que haya una burbuja de gestión activa o una burbuja de ETFs, porque la gente mete dinero y no discrimina, va todo el dinero a una misma cesta y van desde aquí los americanos, todos los inversores. Si la gente va pasando, se va creando, digamos, una subida, un sobrecalentamiento, incluso lo ves en indicadores de value o de análisis fundamental, en esos valores con respecto a otros valores que como no están en los índices, pues se quedan olvidados, pero a lo mejor son mucho más interesantes. Entonces podemos tener en el futuro una burbuja de gestión activa o una burbuja de ETFs indexados. Es un poco mi opinión sobre el tema y simplemente termino, Javier, si me permites, pienso que también el estilo de gestión que practicamos cuando más va a relucir es cuando el mercado cae, porque nosotros la idea es caer mucho menos que el mercado. La gestión activa no tiene, cuando reluce es cuando todo sube, cuando el mercado sube y todo como ha pasado estos últimos años, la gestión activa es excelente, porque es muy difícil batir a un índice cuando está todos los días subiendo si tú tienes estrategias de que el capital de tus clientes se mantenga constante y haces algunas coberturas de vez en cuando, o como antes explicó Javier, ahora llega el verano y se cubre pues, una parte de la cartera o reduce exposición. Gracias. Yo voy a hacer la última pregunta y luego paso el turno a ustedes. Habéis dicho tú, Javier Alfayate, has dicho al principio que digamos que lo bueno que te ha dado este trabajo de gestionar es que tienes límites, no te dejamos hacer todo o los límites establecidos por la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. Explícanos un poco si estás encorsetado, no solamente él, sino todos. Sí. Pero al final es bueno vivir con límites, ¿no? La ley marca una serie de límites y esos los tenemos que cumplir. Claro, luego te das cuenta de por qué están esos límites, ¿no? Ahí puestos. Sí, a ver, bueno, mi fondo, la parte que yo gestiono al final, es verdad que al ser un global, es cierto que tampoco tengo unas limitaciones muy fuertes, ¿no? O sea, tanto como un corsé no, pero es verdad que te ayuda, ¿no?, a poner esos límites, a aplicar esa diversificación, ¿no? Que luego realmente, claro, cuando pasa el tiempo, lo que te digo, ¿no?, que al final se ve por qué, ¿no?, estaba ahí ese límite, esa barrera. O sea que realmente a mí me ha ayudado, vaya, esos límites, porque al final es eso, ¿no? Te ayuda a no perder mucho en ciertos momentos, que al final es verdad que la gente valora, no tanto ganar muchísimo, bueno, evidentemente todos queremos ganar siempre lo máximo, ¿no? Pero, oye, ¿qué riesgo sufres, ¿no? O padeces mientras tu curva de beneficio va subiendo? Pues claro, yo prefiero ganar un poquito menos, pero tener también una volatilidad mucho más baja, y eso te ayuda, ¿no? Esos límites están para eso, ¿no? Bueno, realmente, tanto como poner límites, no, yo creo que los límites me los pongo, por llamarlo de una forma límites, yo a mí mismo, porque llevo muchos años invirtiendo de la forma en la que gestiono y tengo muy claro lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y sé que si me salgo de ese camino, termino mal, porque me pasó a mí como inversor y eso evidentemente se traslada. Yo sé que gestionando los errores es cómo obtienes el beneficio. En un futuro podríamos hablar del interés asimétrico, que cuando pierdes un 50% para recuperarte hace falta ganar un 100% y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero más allá que de los tipos o de las normas regulatorias, ¿no?, yo creo que en lo que es un fondo de inversión, además también soy bastante tradicional, ¿no?, a la hora de invertir en valores líquidos, en compañías pues con un histórico positivo, etcétera. Digamos que los límites, más que por folleto, como se podría decir, me los pongo yo a mí mismo a la hora de disciplina, o sea, a la hora de seguir una estrategia. Bueno, yo casi prefiero luego comentar en privado con cada uno. No, voy a dar unas matizaciones. Yo sí que soy un poco crítico con los límites porque pienso que algunos están mal puestos. Es decir, aquí, por ejemplo, alguien puede tener una cartera de, no sé, 20 chicharros, 4% en el fondo y eso vale. Y son valores que se te mueve mucho la volatilidad y, sin embargo, si tienes una cartera del 70% de renta variable y lo quieres cubrir con futuros y ponerte corto con futuros simplemente para disminuir tu riesgo y no tener que deshacer todas las posiciones, que te cuesta mucho más que abrir unos futuros que no son cuestión de euros, pues puede pasar que estés incumpliendo. Es decir, creo que habría que y aquí animo un poco al regulador, volver a definir o a través de alguna simulación los riesgos que imponen los fondos. Pienso que siempre es bueno que tengamos unas condiciones, pero creo que esas condiciones tienen que ser revisables y tienen que contar también con, pues por ejemplo, que todos los gestores o un grupo de gestores nos reunamos y podamos pues dar pie a nuestras inquietudes, porque muchas veces yo me encuentro que estoy reduciendo el riesgo para el cliente y que si quiero reducirlo más,
incumplo. Y eso pues no me parece algo que sea ni sensato ni para mí como gestor ni para mis propios clientes. Pero las normas son las normas y mientras estén ahí, lógicamente hay que cumplirlas y adaptarse a ellas. Bienvenidos a las normas, y yo discrepo con Jorge, porque realmente conozco el método de compromiso al cual él se está refiriendo de la mitigación del riesgo en las instituciones de inversión colectiva. Estoy a favor, por lo tanto discrepo contigo. Es decir, por lo tanto, me gusta yo creo que las leyes están para cumplirse. No es que lo haya hecho, pero bueno, yo creo que es bueno, es decir, que haya una regulación, que la regulación diga qué es lo que tiene que hacer y con fondo. Es decir, yo siempre te he puesto un ejemplo, siempre pongo el ejemplo. Hubo una persona que me dijo, una vez vendió un futuro de Minibex, dice, no, es que me estoy cubriendo el Colonial. Digo, vamos a ver, ¿qué parte de entender era antes de que Colonial estuviera en el IBEX? Digo, ¿qué parte del Colonial está en el IBEX? No, ¿cómo mitigas el riesgo de un futuro del IBEX con una acción de Colonial? Por lo tanto, no tiene sentido. Y es una cosa que intento transmitir a todo el mundo, por lo tanto voy a discrepar siempre con la ley. Sí, está bien. Hay una serie de parámetros y esos parámetros se tienen que seguir, estemos o no estemos de acuerdo. Sí, está claro. Vamos a ver, eso lo doy por supuesto. Igual que cuando uno juega al fútbol, pues sabe que tiene 45 minutos y que no tiene el... ¿Cómo se llama esto que quieren poner ahora en los nuevos torneos? Lo del como el ojo del halcón, ¿no? Que piden. Pero puedes decir, bueno, yo mientras no lo haya, pienso que es mucho mejor. O sea, yo me adapto y juego el partido sin pedir ojo del halcón, pero si lo pusiesen, pues quizás sea mejor, porque algunas veces hay goles ilegales o goles fantasma que se podrían evitar con esta tecnología. Pero bueno, hay que cumplir las reglas, eso sí, pero puedes no estar a favor de parte de las reglas o de las limitaciones que tienes. Sí, cierra. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o sigo yo preguntando? ¿Alguna pregunta? Albert, tira. Bueno, yo, como siempre, interesantes las tres presentaciones, pero a mí me ha parecido curioso una cosa que además llevo detectando en el mercado hace un tiempo, es que todo el mundo habla de Trump y nadie habla de Yellen. Entonces yo no sé si vosotros, como quizás el resto del mercado, interpreta que las futuras acciones de la Reserva Federal ya están descontadas en el mercado, ¿o creéis que la velocidad en que la Fed va a reducir su balance pues puede influir en el mercado americano en los próximos meses? A ver, cuando hablamos de temas como lo que puede hacer Yellen o lo que puede hacer Trump, para mí entra dentro pues prácticamente del azar. Yo no sé lo que va a decir Yellen, lo que va a decir Trump, pero sí que sé lo que haré indistintamente de lo que diga Trump, de lo que diga Yellen. Si el mercado me acompaña, sacaré partido. Y si no me acompaña, reduciré exposición. Si sigo ese camino, le estoy haciendo caso al que me hace ganar o perder dinero. Si me salgo de ese camino, entro ya en el aspecto de la bola de cristal. Y yo reconozco que yo no la tengo. Bueno, yo voy a hablar, porque ya que he puesto al señor Trump en mi transparencia... No, vamos a ver, al final son dos factores, ¿no? Factor económico, Yellen, factor político, Trump. Son igual de complicados predecir ambos, o sea que al final pues son dos pesos, ¿no? Que están ahí. Cuando Trump dice una cosa, tuitea cualquier cosa, ¿no? Que se le ocurre, pues el mercado reacciona, ¿no? En los primeros momentos y luego pues hace lo que debe, que al final suele ser eso, seguir la tendencia y ya está. Con Yellen pasa un poco lo mismo, lo que pasa es que bueno, yo tiendo a darle más peso al factor económico, ¿no? Y al final yo creo que importa más quizás lo que diga Yellen que lo que diga Trump, ¿no? A no ser que, bueno, sea una cosa pues eso, como meter a Estados Unidos en una guerra o etcétera, ¿no? Que eso ya sería palabras mayores, ¿no? Pero en principio Yellen, siempre lo que diga Trump, pues bueno, se le hace un poco de caso al principio, pero luego nada. Nada, yo simplemente comentar, a mí sí me gusta mucho la macroeconomía y me gusta mucho entender el mercado en ese sentido, y sí que creo que, lógicamente, según lo que nunca vamos a saber, lo que el mercado descuenta que va a hacer Yellen, que es lo que luego realmente importa. Si no importa tanto lo que Yellen o bueno, Trump se puede desviar y el mercado puede ni imaginar lo que puede hacer, pero Yellen, que es bastante más fácil de predecir, pues lo importante es lo que el mercado piensa. Como no lo sabemos, es mucho mejor para mí como gestor hacer una especie de acción-reacción, es decir, simplemente tener los límites de mi sistema claros y saber únicamente cómo yo voy a reaccionar a cómo reacciona el mercado según lo que Yellen haga.
No obstante, es cierto que hemos vivido muchos años en una, digamos, burbuja y una fiesta para todos de liquidez, de barra libre, y que eso poco a poco, probablemente a un ritmo más lento de lo que muchos imaginaban, pues se va a ir reduciendo, y eso va a tener lógicamente sus consecuencias. En el mercado en general los tipos de interés suelen caer mucho más rápido y abruptamente que lo que suben. Es decir, es como que una fiesta empieza muy fácil, poner la música lo ponen 20 o 25, pero luego al final, a la hora de quitarla, pues nadie se atreve luego a hacerla, porque saben que va a haber mucha gente descontenta que probablemente pues se vaya a quejar, y eso es lo que puede estar ocurriendo en los mercados, que a lo mejor, de hecho, por la regla de Taylor, que es una regla que mide lo que es los tipos de interés que tiene que tener la economía, por ejemplo, en Estados Unidos, en función de su PIB actual o de su nivel de empleo, los tipos estarían mucho más elevados de lo que están ahora, del 1,95, si no recuerdo mal, en torno al 3,50. Y cuesta, y en Europa costará mucho volver a subir tipos. ¿Te han contestado? Me gusta tirar balones fuera. Ya. Vale. De todas formas, yo simplemente para añadir, yo realmente me gusta mucho pensar macroeconómicamente, pero al final son los gráficos y el sistema. Yo muchas veces pienso y digo, mira, buen análisis, pero prefiero hacer caso al sistema y a los gráficos que a lo que yo he pensado que pueda pensar el mercado. Creo que suelo acertar más con la parte, digamos, directa o del análisis cuantitativo de lo que yo pienso o imagino que pueden hacer Yellen, Trump o quien sea. ¿Alguna pregunta más por ahí? Un momento. Hola, buenas. No sé quién ha introducido antes el tema del tipos de interés, de hacer las comparativas respecto a 2 o 10 años, creo que ha sido... Sí, he sido yo. Jorge, ¿cómo comparas con tipos de interés tan distintos respecto a años tan distintos? Comparar año actual o el año 2010, o previamente hacer un estudio de estos tipos de interés. O quizá fue más bien Ricardo. Sí, si te refieres a los bonos a 30 años, vale. Te explico, me parece una pregunta excelente. No es tanto decir que sube el interés del 0 al 1%, sino el pensar en un inversor de esa época, cómo ve que el dinero, la renta fija, que antes para el contexto de la época le pagaba muy poco, de repente sube y lo que le parecía poco atractivo empieza a ser muy atractivo. Lo que ahora, por ejemplo, puede resultar atractivo, un 4% de interés, en los años 70 no resultaría nada atractivo. Por eso se mide la velocidad y la caída del precio, ¿vale? Porque hace un incremento en el rendimiento de los bonos que genera en el consciente del inversor que está a la otra parte, decir, pues ahora el rendimiento de los bonos sí que ha subido lo suficiente como para que me resulte atractivo. Por eso utilizo los precios y no los rendimientos, para que el contexto de las épocas sea equilibrado. ¿Vale? Otra pregunta, ya por ahí otra. Hola, buenas tardes. A ver, la pregunta es a Javier y a Ricardo. Me ha parecido entender que los dos seguís a Stan Weinstein. Entonces, en la primera exposición de Javier, ha explicado un poco que por la línea del momentum de Stan Weinstein, que está bajando de 250, ahora me parece que debe estar en 110, Sí, 120. pero aún no ha llegado a cero. Parece que Stan Weinstein dice que tiene que llegar a cero, porque aunque sí que hay una divergencia bajista, te puedes arruinar si jugaras a corto plazo contra el mercado, con lo cual no sabemos si esto puede estar 3 meses o 6 meses. Y sin embargo, Javier, me ha parecido que tú has dicho que ahora podíamos tener en julio o agosto una bajada, probablemente porque estamos en la cuarta onda de Stan Weinstein. Cuarto impulso. En cuarto impulso. Sí. Por lo tanto, podía haber una bajada. En cambio, en la exposición de Ricardo, que me parece que también seguía Stan Weinstein, ha seguido la línea de Advanced Decline, que en efecto, si la miras tanto en el SP como en el NIC, sube las dos, tanto la de las acciones como la de todos los valores, cogiendo la media, y no has hablado de este momento. Entonces me gustaría un poco que nos pudierais explicar si realmente en el corto plazo puede haber si estamos en un impulso cuarto, pues puede haber una bajada de un 10%, porque me pareció Ricardo que decía, oye, el mercado es alcista, continuamos alcista, y en cambio Javier, pues que podía haber una corrección a la baja. Sí. A ver, por supuesto que el mercado es alcista, ¿no? Yo sabía que al final, cuando iba a poner lo del verano bajista... A provocar. Sí, era un poco a lo que venía, ¿no? No, a ver, hay que entender el momento de mercado, el momento Weinstein, al final, ¿qué es? Es la velocidad
con la que sube la línea de avance-descenso, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, si está por encima de cero, pues quiere decir que sube, y con qué velocidad, ¿no? Es decir, bueno, ahora está haciendo una divergencia hacia abajo, quiere decir que sube más lentamente que lo hacía antes, lo cual no quiere decir que esté haciendo nuevos máximos, ¿verdad? Porque los está haciendo, ¿de acuerdo? Yo simplemente hablo de una corrección a corto plazo, ¿vale? Entonces eso no quiere decir que efectivamente a continuación el mercado reinicie su fase alcista, ¿de acuerdo? Pues octubre, después de verano, y siga subiendo. Realmente lo que hay que vigilar, aparte de los bonos, es que efectivamente la línea de avance-descenso siga subiendo, porque realmente la consecuencia de la liquidez, ¿no? Es que la línea de avance-descenso sigue subiendo, porque al haber más dinero suben más valores, ¿de acuerdo? La gente pues al final compra todo el mercado, ¿vale? Porque tiene dinero de sobra, y entonces la línea de avance-descenso sigue subiendo, ¿vale? Pero eso no digamos que no hace que el mercado sea inmune a correcciones, ¿de acuerdo? Yo simplemente hablo de una corrección de corto plazo, ¿de acuerdo? Que realmente es lo difícil de esto, porque sí, ya todos sabemos o a base de tortazos el mercado ha dejado fuera a los bajistas, o bueno, yo no sé si aquí habrá algún bajista, pero yo he oído del DAX, he oído todos los niveles ya posibles, ¿no? Desde 10.000 hasta, pues eso, 12.800, me pongo bajista y plas, y sigue subiendo, ¿no? Entonces, realmente es eso, hay que ponerlo en perspectiva, es decir, no hay que olvidar que el cuadro general sigue siendo alcista, ¿vale? Lo que pasa es que yo hablo de una corrección normal, sana, en fin, pero nada más, simplemente es una corrección, y el momento de mercado no, vamos, está lejos de ser negativo, ¿de acuerdo? Pero es verdad que se aprecia que cada vez le cuesta más subir, y eso qué quiere decir, pues que el AD sube con menos velocidad, y eso qué quiere decir, pues que cada vez hay menos liquidez para las acciones, pero está lejos todavía de ser negativo o estar por debajo de cero, ¿no? Que eso sí que conduciría quizás a un mercado bajista, pero es que para eso de momento todavía queda mucho. Mucho que puede ser, es complicado decirlo, porque claro, esto en un año te baja la línea de 100 a 0, ¿no? Y te deja así como... pues, está grabado, esto está grabado. Claro. Lo que te da miedo. No, pero a ver, ahora ya siendo así un poco serios, pues yo creo que, a ver, 100 puntos te lo puedo hacer en 9 meses, 12 meses. Lo que pasa es que para que te haga eso, realmente la liquidez, tienes que ver otra serie de signos, ¿no? Sobre todo en la amplitud de mercado, que como digo, eso es lo que se refleja en la D, y luego eso es lo que indirectamente se refleja en el momento de mercado, ¿vale? Todo está correlacionado, todo está unido. Lo bonito de esto, ¿no? Al final de analizar los flujos de capital, que al final primero se va a ver en la amplitud de mercado, que son adelantados, ¿vale? Luego en las medias y en todo lo que usan pues otros técnicos, ¿no? Y luego en la economía. Entonces, ¿qué puede quedar? Hombre, por lo menos un año. Pero claro, lo que dice Jorge, todo está grabado, a lo mejor es un poco menos. A ver, a mí me gustaría ver primero que la curva de tipos se invirtiera, que lo que ha mostrado antes Ricardo, ¿no? Pues que los bonos, el precio de los bonos baje más, ¿no? Para que al final sea más atractivo, ¿vale? Para aquellos que están invirtiendo en bolsa, pues decir, oye, pues me cambio, ¿no? De un sitio a otro. Pero claro, realmente, y esa era la pregunta anterior, no sabes la vara de medir, no sabes qué porcentaje, ¿no? de ese yield, de ese dividendo, es suficiente como para hacer que la gente pase de bolsa a bonos, ¿vale? Esa vara de medir, yo normalmente lo que hago es, bueno, haces un promedio de los dividendos, ¿no? Que se ganan en bolsa, y dices, bueno, si al final lo que paga el bono es superior a ese yield, entonces la gente va a hacer el trasvase, ¿no? Pero como va variando en la historia, pues efectivamente, lo que pasaba en los años 70 pues no es equiparable del todo a lo que pasa ahora, ¿no? Porque el yield ahora es muy bajo, ¿vale? Entonces, con nada que te dé la bolsa, la gente sigue en bolsa, ¿de acuerdo? Por eso la bolsa está cara y seguirá cara, porque es que no hay alternativa para el dinero, ¿vale? Pero bueno, por eso digo que al final yo creo que todavía queda mercado alcista, pero no quita de correcciones de corto plazo. Yo voy a ser muy breve. Creo que Javier se refería a un movimiento de corto plazo, y yo me refiero siempre a movimientos cíclicos. Es decir, cuando el mercado alcista actual, nacido en marzo de 2009, llegaría a su fin. Para mí, si el mercado sube así, los movimientos, las crestas, no tienen relevancia. Reduzco posición y ya está. Yo no trato de adelantarme, simplemente reduzco posición. Lo que sí que quiero es que cuando el ciclo llegue a su fin, cuando estemos a las puertas de una caída del 40, del 50%, ahí no estar en el mercado. De ahí la diferencia. Javier creo que hablaba de esas oscilaciones dentro del ciclo alcista, y yo hablaba del final del ciclo alcista.
Cuando el mercado, gracias. Cuando el mercado es alcista, normalmente el precio del oro baja. Entonces, ¿no convendría adquirir oro para cubrirse de un posible caída de la bolsa? Es una de las posibilidades, pero el oro funciona muy bien por ciclos. Lástima, no tengo aquí el gráfico. Funcionó muy bien en la época deflacionista de los 70. Funcionó realmente en los años 30, que fue una era deflacionista similar a la actual. Ahora no estamos en deflación, pero es un ciclo que tiende a la deflación, si no son incomprensibles los tipos que tenemos. Las mineras, porque el precio del oro estaba fijado, las mineras de oro se dispararon. Y actualmente, en el ciclo alcista, perdón, en el ciclo que yo llamo invierno de Kondratiev actual, que empezó en el año 2000, el oro funcionó muy bien desde el año 2000 hasta el año 2010, 2011 aproximadamente. Desde entonces, para mí el oro ha entrado en un ciclo muy similar al que atravesó por la década de los 80 y de los 90, que habían vaivenes en el comportamiento, pero no genera una tendencia alcista sostenida. Eso no quita con que, si llegado el momento, el oro está en una clara tendencia alcista, pero lo tiene que demostrar él con su precio, pueda ser una alternativa de inversión, pero tiene que demostrarlo el oro con su movimiento alcista, no porque creamos que históricamente ha sido un refugio, porque por ejemplo en el crash del 87 de poco sirvió estar en el oro. Sí. Hay que tener en cuenta que el oro también está un poco correlacionado con el precio de la divisa. También ahí hay que tener muy presente el estudio de la divisa. Pero normalmente podemos comprar oro y realmente la inversión no es para allá, porque el dólar puede estar bajando y perjudicarnos la inversión. ¿Pregunta? Buenas tardes. Gracias por la ponencia ante todo. Y deciros que habéis hablado mucho de la importancia del stop loss, pero en cuanto al take profit no habéis dicho nada. ¿Vosotros sois de take profit o sois más de ganancia infinita y pérdida ilimitada? Muchas gracias. Yo voy a hacer un apunte, es decir, ellos podrán hablar. Yo creo que el stop loss es importante. El beneficio siempre hay que dejar, el beneficio hay que dejar que el valor, cuando una inversión la tienes, ganes el máximo. Yo supongo que cada uno tendrá su tanto por ciento, o por gráficos, o por técnico, por fundamental. Pero es más importante, ciertamente, a nivel de control de riesgos y a nivel de estar más tranquilo, el tema de los stop loss. Por eso siempre se habla de los stop loss. Entendemos que la otra pata, el beneficio, contra más ganemos, mucho mejor. Pero bueno, pero a nivel de riesgos, que yo soy el que puede controlar los riesgos y cosas de estas, siempre estoy más cómodo con una persona que pone los stops y tiene un stop. Al menos así lo tenemos que hacer. Claro, la pérdida hay que limitarla siempre, ¿no? La ganancia, pues, claro, hay que dejarla correr, ¿no? Es lo que se dice. Y bueno, es verdad. Es decir, yo cuando invierto o compro algún valor, me fijo más, ¿no?, en el riesgo que estoy asumiendo, más que hasta dónde puede llegar, ¿no? Realmente yo no tengo take profit. Yo salgo salgo por falta técnica, ¿no? Cuando algún indicador me dice, ¿no?, pues oye, pues esta es un valor débil o pertenece a un subsector débil, es decir, salgo por componente técnica más que porque haya subido un 10%, un 20%. Yo sé que eso lo miráis mucho la gente que hacéis sistemas y tal, ¿vale? Y está bien, ¿eh? Pero yo, como a mí mejor me funcionan mis sistemas, es dejando correr el beneficio, que ya me sacará una señal técnica, ¿vale? Y por supuesto, poniendo el stop, necesito saber qué riesgo voy a asumir en mi siguiente operación, ¿no? Luego ya, eso con gestión de capital, Fede Kelly, etcétera, pues bueno, luego ya tiene un poquito más de historia, ¿no?, y de teoría, ¿vale? Pero el dicho es muy claro, ¿no? Corta tu pérdida, deja correr tus ganancias, y es verdad, funciona muy bien. Sí, bueno, en mi caso... Perdón. Sí, no, simplemente, bueno, primero me viene muy bien también, simplemente para contestar sobre el oro, que creo que sí que es un buen activo, aunque estuvimos viendo, está por debajo de rentabilidad media, como vimos, tanto de los bonos a largo plazo, tanto de los bonos como de la renta variable, pero sí es un buen activo para descorrelacionar nuestra cartera. En mi caso yo entraría en el momento en el que, por
sistema, igual que utilizo en acciones, me diese entrada, es decir, que por ejemplo estuviese en máximo de 52 semanas, rompiendo, es decir, con metodología Weinstein, que es la que empleamos. Aquí es un ejemplo de que por normativa los fondos no podemos invertir en materias primas, es decir, un buen activo para descorrelacionar pues, está prohibido y no podemos hacerlo, ¿no? Y a ver, se puede invertir en materias primas en ETFs. Bueno, en ETFs, a través de ETFs sí, hasta un 5%. Pero bueno, ya sabéis lo que hay de ETFs sobre materias primas, ¿no? Que algunos piensan que algunos no tienen el oro físico y que puede haber un posible riesgo al invertir no en oro directamente, sino a través de ETFs. Pero bueno, ese es otro debate. Sobre take profit sí que tenemos, yo por lo menos en mi caso sí que utilizo algunas veces take profits o si es una posición, un take profit sería una posición que ha ganado una gran cantidad y que tenemos un objetivo por arriba cuando llega a un precio, y esto lo realizo a veces cuando una acción sube y nos deja el riesgo stop o el punto de entrada a lo mejor un 15, un 20% en muy poco tiempo, es decir, subidas en vertical. Lo ajusto un poco a la volatilidad del valor, porque no es lo mismo que suba un 20% sobre el punto de entrada en pocos días Telefónica que no lo sé, que Abengoa, ¿no? Que serían uno sería algo normal, Abengoa, y Telefónica sería algo muy raro. Y luego también algunas veces ajusto porque yo creo que donde más valor hay en el sistema Weinstein es justamente las fugas, en el momento en el que se rompen esas resistencias y cuaja esa ruptura. Entonces, como también la cartera es limitada, si yo, por ejemplo, un determinado valor ya me ha subido un 18 o 20%, está lejos del riesgo stop, porque según pasa el tiempo y la posición va a nuestro favor, si lo hace rápidamente, cada vez nuestro riesgo va aumentando. Puedo cerrar una determinada posición para abrir otras y justamente me está, digamos, en su plenitud, en su apogeo. Un segundo, yo voy a ser muy breve. Los take profit son útiles en las estrategias de reversión a la media, es decir, las estrategias que suelen funcionar en entornos laterales. En estrategias tendenciales, los take profit son contraproducentes porque limitan tu ganancia. Realmente donde ganas dinero en las estrategias seguidoras de tendencia es en dejar seguir la tendencia, porque antes comentaba Jorge, las estrategias seguidoras de tendencia suelen tener una tasa de error mayor incluso a la de los aciertos. Si tú las operaciones que aciertas, es decir, las que son positivas, las estás cortando tu beneficio. Por lo tanto, el take profit no se puede decir sí o no. Simplemente es, si tu estrategia es una estrategia de reversión a la media, el take profit es una opción. Si utilizas una estrategia tendencial, no es una opción. Vamos a una pregunta de por ahí. Buenas tardes. Buenas. El señor Javier Caro, que ha hablado de Colonial. Usted, Sí, Jorge. Soy Jorge Ufano, sí. ha hablado de Colonial. Que digo que esto es una Colonial es una estafa. Digo, porque hicieron un contrasplit, otro contrasplit, y resulta que el señor que está ahí Colonial ya ha empezado a hacer y van entero. Bueno, de 14.000 tengo 7 acciones que jamás recuperar el dinero. Y esto es una estafa porque el señor Portillo en la Caixa, ya empezando por la Caixa, se la vendió 70 euros. Y un señor que era paleta, ponía tochos, señor Portillo. Y al final luego, el que hay ahora, un contrasplit, total que tenía 14.000 y tengo 7 acciones. Sí. Perdiendo, pues fíjese, un 70% más del valor. ¿Cree usted que alguna vez lo recuperaré? Yo creo que yo he visto los gráficos con los De risa eso ya. Yo creo que no lo va a recuperar nunca. Al No, menos por ahí en Colombia. estarán, Pero ¿sabe por qué lo hacen esto? Para que no vayamos a la Junta. Sí, yo vamos a ver, yo como indicaba, Colonial es un valor que ha bajado muchísimo. Si ajustamos el gráfico por contrasplit y split, pues puede llegar el valor, no sé si será, ahí lo estuve mirando, no sé si será 60 o 70 euros. Es decir, el valor actual, que ahora es 7 más o menos lo que vale, es el equivalente a 70 o 80 de hace años. Es decir, se ha perdido mucho dinero. Yo en mi caso sí que no soy ortodoxo tanto del seguimiento de mis estrategias. La mayoría de las estrategias que hago son de ese estilo, value y Weinstein, pero hay un pequeño porcentaje que únicamente me voy a la parte Weinstein, sobre todo aquellas que me cumplen los criterios del sistema de tendencia. Todos, pues a lo mejor un 10 o 15% de la cartera me da igual los fundamentales que tenga. Entonces es un valor que llevamos 4 años en lateral, que me cumple. Yo intento entrar en valores, cuanto más grande haya sido el lateral previo, creo que la tendencia que luego se consigue es más amplia. Entonces yo lo que simplemente lo hago desde una forma especulativa. He entrado hace unos días, yo nunca he sido accionista de Colonial ni a nivel privado, ni a nivel particular, ni tengo nada con ellos. En el momento en el que mi sistema me diga adiós, me voy. Y el objetivo que tengo, lo tengo, porque me preguntaban por objetivo. Mi objetivo en el popular es 9,70. Yo le respondo. Sí. Le respondo porque esto ha sido una estafa, porque hay unas peleas allí que para esto, que no dejar el inversor que vaya allí, el pequeño inversor.
Sí, yo lo desconocía. Yo estoy No, en pues una ya te lo digo posición yo. especulativa Ha únicamente. sido una popular. estafa porque la Caixa compró las sillas, luego las compró más baratas, que es lo que hace. Pero una estafa a toda regla. Bueno, buenas tardes. Pues gracias, Venga, nada, gracias por gracias. su comentario. ¿Hay alguna pregunta más? Tener en cuenta, yo creo que con esta pregunta acabamos. De todas formas, ahora después del evento vamos a hacer un cóctel y ahí podéis seguir preguntándonos a todos. ¿Hacemos la última pregunta? Hola, quería hacerle una pregunta a Ricardo en función de los stocks, porque tengo entendido que el señor Javier Alfayate, que sigo mucho su filosofía y trato de asemejarla a mi modelo de inversión, que creo que son muy similares los dos. Tengo entendido que Javier Alfayate no usa stops de take profit, digásemos que llega a un cierto punto para vender la acción, pero sí que tengo entendido que Ricardo sí que usa unos stops por debajo, un tipo de trading stop, diría yo. Stop de seguimiento. Exacto. Pero siempre supongo que por debajo del precio y nunca por encima, ¿verdad? Sí, efectivamente, si no estaríamos hablando de un take profit. Ajá. Si estuviera el stop por encima del precio sería un take profit. Siempre es el stop de seguimiento. Y al final, cada estrategia, muchas veces los inversores le damos importancia a qué compramos, ¿no? Realmente se pueden hacer estrategias ganadoras comprando, no hablo de valores porque ya es una cosa diferente, pero sí índices, tirando una moneda al aire. Como entrada, si sale cara compras, si sale cruz vendes, si gestionas bien la salida, puedes llegar a ganar dinero. Obviamente no es una estrategia que recomiende, sino con que honesto estoy diciendo que es casi más importante la forma en la que gestionas la salida, acorde a tu método, que incluso el punto de entrada. Y yo entiendo que muchos inversores le dan mucha importancia a la compra, ¿no? Porque dicen, no, cuando compras una acción, pues como si te compras mucho y demás, tienes ilusión, ¿no? Por esa compra. Pero desde un punto de vista puramente objetivo, casi diría que es más importante saber gestionar bien la salida que no la entrada. Y ya podríamos volver a hablar del interés asimétrico y demás. Y una última pregunta. Estoy pensando en formar parte de vuestros fondos de inversión y tengo una pregunta. No sé si vosotros tenéis comprometido vuestro capital con el fondo de inversión o solamente gestionáis el patrimonio de terceros sin mojaros vosotros con vuestro propio dinero. Sí. Te lo digo yo. Ellos tienen su dinero. A nivel personal. Porque sería diferente si no lo tuvieran. Por lo menos a mí me transmitiría menos Te lo digo yo, que confianza. soy independiente de ellos, que yo sí que lo controlo, pero es así. Si queréis contestar vosotros, pero eso te lo digo yo ya. ¿De acuerdo? Sí, sí, en el barco estamos todos. O sea, Bueno, que- Eso sí, tampoco pensáis que somos gestores jóvenes y que el mundo de la gestión tampoco os creáis que uno se forra hasta que uno no gestiona sus 10, 15, 30, 50 millones, no tiene un patrimonio acaudalado. Y teniendo, yo por ejemplo tengo familia, yo por lo menos no tengo un patrimonio elevado. Eso sí, todo lo que tengo lo tengo invertido en el fondo. Bueno. No necesito liquidez. Yo creo que mis compañeros lo mismo, ¿no, Ricardo? Y de hecho, no solo es que inviertes en el fondo, sino que de forma recurrente lo que vas ahorrando también lo metes en el fondo. Que es diferente tanto los buenos como los malos momentos. Y en esto hago mucho hincapié, ¿no? Porque a lo mejor un fondo lo ves que va mal y demás y dudas. Pero realmente un fondo es más allá del track record de los últimos 1 o 2 meses, incluso del último año. Un fondo es una estrategia. Si tú crees en la estrategia, tienes que apostar tanto en los buenos como en los malos momentos. Por ello no es algo que sea una simple aportación, no, yo participo en el fondo, ¿no? Y además lo que voy ahorrando lo destino al fondo también. Bueno, yo agradecer un poco la presencia de todos, el haber aguantado estas 2 horas, o hora 50 que hemos estado más o menos. Van a estar invitados a un cóctel que lo haremos en el parquet y ahí podremos seguir hablando, podéis seguir hablando con los gestores o con nosotros. Solamente recordarles que en GPM estamos aquí en el box número 2 de la Bolsa de Barcelona y tanto Gloria como yo, como mis compañeros que están por ahí, estamos todos a vuestra disposición y a su disposición. ¿De acuerdo? Solamente como he dicho antes, voy a decir una palabra, una frase de las que me gustan. Se lo dijo George Soros y dijo, no importa para nada si tienes razón o no. Lo que sí que importa es cuánto dinero ganas. No importa para nada si tienes razón o no. Lo que sí importa es cuánto dinero ganas cuando tienes razón y cuánto dinero pierdes cuando estás equivocado. De acuerdo, agradecerles un poco y yo les pediría un aplauso para estos 3 gestores.